En las próximas horas, usted verá la intensificación de un debate que había venido creciendo a lo largo de las últimas semanas y que tiene que ver con la aprobación esta madrugada en la Cámara de Diputados de una reforma a la ley de amparo. Forma parte de un debate que además es saludable en un régimen democrático como el que se vive en México. Habrá voces muy importantes, algunas más estentorias que otras, que condenan la modificación a esta ley y desde luego habrá quienes estén de acuerdo en este tipo de modificaciones. Sin embargo, conviene una reflexión. Existen por lo menos 100,000 millones de pesos que no han podido ser cobrados por parte del Estado mexicano a empresarios poderosos con relaciones políticas, con relaciones públicas, porque han venido interponiendo amparos para evitar el cobro de una cantidad de dinero 5 veces más de la que se necesita, por ejemplo, para atender la contingencia derivado de las lluvias del pasado fin de semana en 5 estados de la República Mexicana. Son 100,000 millones de pesos los que están en las arcas, en los bolsillos de empresarios del sector privado que se resisten a pagarle al Estado producto del incumplimiento de los impuestos a los que todos estamos obligados a cumplir. Usted estará de acuerdo o no, pero en un servidor, quienes trabajamos en esta empresa, usted mismo, paga rigurosamente lo que le pide el sistema de administración tributaria. Y sin embargo, estos personajes, muchos de ellos de nombre y apellido con abolengo, se han resistido a cumplir con sus obligaciones fiscales hasta alcanzar esta cifra que parece demencial. Y la razón por la que no han podido cobrarles este dinero es que hay jueces en un sistema de impartición de justicia que de suyo se sabe ha favorecido históricamente a quien tiene 2 recursos a la mano: dinero a raudales en el bolsillo y relaciones políticas. Esa es la razón por la cual tendría que ser suficientemente explicable la modificación a la ley de amparo por la cual hoy muchísima gente está levantando la voz. Usted, desde luego, como siempre, tendrá su mejor opinión. Está en Destrozando la Noticia. Vamos a comenzar. Cadena IN presenta Destrozando la Noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. Muy buenos días, gracias que nos acompaña a través de la frecuencia de la 907 en la frecuencia modulada, en la intensa y también a través de las plataformas digitales. Estamos transmitiendo a través del sitio web cadenain.com y también a través de las plataformas digitales en X. Estamos en @la intensa MX y a través de las propias Fernando Maldonado MX de manera simultánea. Estamos en YouTube y nos da mucho gusto que nos acompañe en este mitad de semana. Como usted sabe, vivimos aún las secuelas de la emergencia climatológica derivada de 3 fenómenos naturales el pasado jueves. Y el Estado, la Federación, los municipios han estado trabajando a brazo partido para poder, pues primero encontrar las personas que aún se encuentran ilocalizables en las zonas afectadas por esta tromba, por estas lluvias muy intensas, por los deslaves. Están restableciendo la comunicación terrestre y han establecido diversos puentes aéreos para llevar lo más indispensable a las comunidades que se habían quedado incomunicadas y aisladas de este fenómeno. Miren, nada más le voy a compartir un conjunto de datos que vale la pena conocer. Se han entregado hasta este momento 15,367 despensas repartidas por la vía terrestre. Se han llevado 283,453 litros de agua, 35,500 raciones de alimento, 4,400 metros de lodo han sido removidos y la colocación de un muro para el flujo de 250 metros. Se han realizado 26 vuelos de transporte y evacuación en las zonas afectadas solamente para el día de ayer. 215 viviendas han sido desasolvadas, 3 han sido evacuadas de manera terrestre, 12 personas evacuadas en embarcación, porque hay zonas a las cuales solamente se puede llegar mediante el río o mediante las lagunas.
Hay 14 personas evacuadas vía aérea y han sido entregadas 2.821 cobijas, 272 catres, 60 kits de útiles de aseo para las personas que se quedaron en las zonas afectadas. Vamos a continuar hablando de esto. Antes de comenzar con el material que le tenemos preparado, quisiera recordarles, como lo hicimos el día de ayer, hay un pase doble para el Oktoberfest que se va a realizar el próximo 25 de octubre en el Club Deportivo de Volkswagen. Solamente tiene que mandar un WhatsApp al número 22 15 82 23 42 y tendrá su pase doble para participar en el Oktoberfest de este 25 de octubre. Bueno, como le decía, continúan las secuelas y desde luego, como ocurre cada que hay un fenómeno natural con múltiples afectaciones, pues hay voces que se levantan para acusar anomalías, ineficacia, reacciones tardías por parte del gobierno. Ayer le mostrábamos materiales que revelaban la mala intención de algunas voces críticas del sistema político que rige hoy en día en este país. Lo que no se vale es mentir deliberadamente para alimentar el odio, el enojo, la frustración de las personas que resultaron afectadas, dañadas o familiares que tienen damnificados en las zonas de desastre. Mire, uno de ellos, de quien más ha sido cuestionada, atacada y además inmerecidamente, es la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nale. Hay un personaje de apellido Castañez, un empresario que se ha convertido en un verdadero troll a través de las redes sociales, porque todo lo que suena a Cuarta Transformación pues es criticado por este señor, muchas de ellas sin razón. Pero, por ejemplo, se ha mantenido una postura irracional como mucha gente más. Desde luego es respetable lo que uno pueda decir en favor o en contra de un modelo político o de un partido en el gobierno. Lo que no se vale es mentirle a la gente y alentar el enojo y la división, como lo hemos venido sosteniendo desde que comenzó esta desgracia. En el estado de Veracruz se dijo durante las últimas horas que no había habido alertamiento previo a la llegada de esta tormenta que motivó el crecimiento de los ríos y de las zonas lacustres hasta tener los escenarios que vimos, por ejemplo, en municipios como Poza Rica, como Álamo, como Tuxpan, en donde naturalmente hubo afectaciones muy, muy importantes. Si usted nos sigue a través de las redes sociales, le vamos a mostrar cómo es que, pues en realidad sí hubo un alertamiento, no solamente horas antes de que llegara la tormenta, sino un día antes. Lo que le voy a leer es un anuncio en redes sociales que también corrió a través de los sistemas de comunicación de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz para alertar sobre la presencia de un fenómeno natural que ponía en riesgo a la población civil. Dice este comunicado: ante los efectos del temporal lluvioso que se extenderán el día jueves, este tuit fue colocado el miércoles. En la zona norte del estado se mantendrá la suspensión de clases en 58 municipios que a continuación compartimos. Y los municipios son curiosamente los más afectados por la tromba. En Álamo, Temapache, en Castillo de Teayo, en Cerro Azul, en Chiconamel, Chicontepec, Izcatepec, Guayacocotla, Gutiérrez, Zamora, es decir, toda la parte norte del estado de Veracruz estaba alertada de la presencia de un fenómeno natural que tendría consecuencias serias, como lo hemos visto. Y sin embargo, las voces que han cuestionado al régimen que hoy gobierna este país han dicho exactamente lo contrario. O desconocen que hubo información previa a la sociedad civil, o están mintiendo deliberadamente con un propósito evidente, el de despertar, alentar o motivar aún más el enojo y la frustración de quienes ya de por sí la están pasando mal. Pero mira, hay más anuncios. Es el momento de hacer una pausa en Destrozando la Noticia. Si usted nos ve a través de las plataformas digitales, hoy la producción nos regaló un conjunto de imágenes espléndidas en las megapantallas que nos acompañan todas las mañanas, porque tenemos de un lado la zona metropolitana de Puebla, ahí se alcanza a ver la Rueda de Puebla y en un segundo plano el volcán Popocatépetl, se ve espléndida la imagen. También tenemos a Don Goyo y tenemos el bellísimo edificio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Con esta imagen vamos a hacer una pausa y regresamos.
Gracias por continuar sintonizando Destrozando la Noticia a través de la Intensa en frecuencia modulada y también a través de las plataformas digitales. Ya le hemos dicho, transmitimos de manera simultánea a través de distintas ventanas en Internet. Estamos en cadenain.com, también a través de la cuenta de X en la @la_intensa y también a través de las propias de un servidor, @fermaldonado_mx y también en el canal de YouTube en Cadena In. Bueno, le decía que el conjunto de voces que se ha expresado en el sentido de que la reacción de las autoridades han sido tardías en los 5 estados en donde hubo afectaciones muy importantes, particularmente en el estado de Veracruz, en Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, pues no les asiste exactamente la razón y le voy a explicar por qué. De acuerdo con la narrativa de la oposición, pues han dicho que no hubo un alertamiento previo de la llegada del temporal que ha cobrado la vida de hasta este momento de un poco más de 60 personas. En el estado de Puebla se ha mantenido en 13, aunque se mantiene la búsqueda de 4 personas a las cuales no han sido posible localizar hasta este momento. Sin embargo, conviene decir que en descargo de la reacción de las autoridades, tanto del gobierno federal, Protección Civil, como de los gobiernos de los estados, ciertamente sí hay evidencia de que hubo alertamientos tempranos. Ya le hemos compartido que el miércoles de la semana pasada, exactamente hace 8 días, casi 24 horas antes de que llegaran los temporales que provocaron los desastres que ya hemos visto tanto en Poza Rica como en Álamo y en el municipio de Tuxpan, prácticamente toda la zona norte del estado, colindando con San Luis y también con Hidalgo, pues han sido afectadas con severidad. Bueno, en Puebla las cosas han sido más o menos en la misma lógica, porque de acuerdo con con el sistema, tanto del sistema de protección civil como de la Secretaría de Educación Pública, que son las encargadas de mandar los alertamientos de manera oportuna, pues sí hubo un anuncio previo para que la gente estuviera prevenida ante la llegada inminente de estos meteoros. Mire, por ejemplo, estoy viendo el comunicado del gobierno de Puebla, que fue emitido pues igual, a las 8 de la noche con 15 minutos del miércoles pasado, en donde dice: la Secretaría de Educación Pública informa que tras una nueva recomendación emitida por Protección Civil del Gobierno del Estado, debido a un frente frío y 2 disturbios que provocan lluvias intensas, habrá suspensión de clases este jueves, es decir, al día siguiente, en 1,931 escuelas de 19 municipios ubicadas en la Sierra Norte. Esto con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa. Queda claro que sí hubo alertamientos, por lo menos en el estado de Veracruz y en el estado de Puebla, para evitar tragedias que de todas maneras son prácticamente consustanciales a los fenómenos naturales que han acompañado a la historia de este país. No ha habido un solo gobierno que no haya tenido la emergencia de atender zonas afectadas por fenómenos como el que vimos hace exactamente 8 días en la Sierra Norte de Puebla, en la parte alta del estado de Veracruz, en la zona de las Huastecas, San Luis, Querétaro, Hidalgo y también Veracruz y una parte de Puebla. De tal manera que la narrativa de quienes se han mantenido diciendo que no hubo un alertamiento previo se desmorona simple y llanamente por la existencia de estas huellas digitales que permiten observar que sí hubo avisos previos para evitar tragedias. Y mire, analistas tan serios como Humberto Aguilar Coronado, que fue subsecretario de Gobernación Federal, senador de la República, y ha sido un negociador eficaz para los gobiernos panistas con la oposición y que desde luego sabe y entiende del análisis político, puede barrerse e irse en banda. Le voy a leer el fragmento de una columna que publica habitualmente en el sitio de casaenparabólica.mx y que apunta exactamente a lo mismo, a despertar el enojo y la frustración entre la gente que ignoraba que sí había habido anuncios previos. Leo un fragmento. Porque dice: tiene la culpa de que los cerros se deslaven con la caída excesiva de agua
se refiere al gobierno del Estado, pues la respuesta también es que no. Pero luego añade, pero de lo que sí tienen responsabilidad es de no estar preparados para dar aviso oportuno a las comunidades y de instrumentar los protocolos necesarios para prevenir consecuencias que un desastre de esta naturaleza provoca. De lo que sí tienen responsabilidad es de no actuar inmediatamente para no tener los recursos necesarios para este tipo de contingencias, en mucho debido a la extinción por decisión del anterior presidente de la desaparición del Fondo Nacional para la Prevención de Desastres Naturales, que es el FONDEN, el Fondo para la Atención de los Desastres Naturales, dice Humberto Aguilar Coronado. Cosa que se tiene que poner en el terreno de la discusión seria, analítica, con datos ciertos sobre lo que está sucediendo en estos momentos en estos 5 estados de la República Mexicana. Y lo cierto es que no ha habido un solo presidente que salga bien librado de emergencias de esta naturaleza. Ya hemos dicho, en 1985, Miguel de la Madrid Hurtado se quedó inmovilizado ante los sismos de aquel año que devastaron una buena parte de la capital de la República Mexicana y que provocó que la sociedad despertara ante el inmovilismo y la torpeza con la que respondió el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y buena parte de los estados en donde hubo afectaciones muy serias por aquel terremoto que, si no mal recuerdo, fue de 7.6 grados en la escala Richter. De tal manera que de allá a la fecha ha habido actuaciones de diversa índole, de diversa categoría. Para ponerlo en su justa dimensión, fue Vicente Fox y Felipe Calderón quienes también enfrentaron el azote de la naturaleza en distintos estados de la República Mexicana. Y en aquella ocasión, aunque no existían las redes sociales para fustigar a los regímenes en turno, sí es cierto que hubo una reacción, digamos, relativamente comprensible y oportuna para atender a estos. Y así ha venido siendo, porque no hay un presidente de la República, una presidenta para el caso, que se haya levantado con las ganas de no atender la urgencia por humanidad o por corazón a quienes están padeciendo en estos momentos el azote de este tamaño. Pero mire, quien se lleva las palmas es quizás el priista Enrique Peña Nieto. Este hombre a quien alguna vez la revista Time le dedicó la portada diciendo salvar a México, pues resultó ser un fiasco, porque no solamente su sexenio estuvo marcado por la corrupción y la opacidad, también por la frivolidad, sino por un conjunto de dislates que hoy, visto en el espejo retrovisor, no parece sino un chiste. En una de las tragedias a las que se le tocó atender, y esto ha sido motivo de escarnio en las redes sociales, es cuando en un acto controlado con gente que había resultado afectada por uno de estos azotes de la naturaleza, de plano les propuso hacer tandas para la reconstrucción de las viviendas. Si no me cree, escuche por favor a Peña Nieto, a quien le decían Peña Nieto bombón, te quiero en mi colchón. Familias que hubiesen perdido su vivienda, sobre todo donde hubo daño total, puedan unirse para que de forma conjunta vayan reconstruyendo las viviendas de quienes integran estos grupos de trabajo, estos grupos de 4 o 5 familias. Creo que si se organizan a modo de tandas, como suele llamarse, se organizan 4 familias y deciden entre todos construir una primera casa, se sortea la de quién, luego la que sigue, así las 4 casas, y creo que trabajando en equipo pueden lograr la reconstrucción de sus viviendas. Bueno, no es broma. El presidente de la República, lejos de llevar consuelo, apoyos consistentes para la reconstrucción de viviendas, les propuso se organizaran los propios afectados para hacer una vaquita y comenzar a construir ellos propios con sus recursos las viviendas afectadas. Hace 2 días aquí escuchamos al delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala, junto con el gobernador Alejandro Armenta, en una de las zonas de desastre, decirles que iban a levantar censos para saber con precisión cuáles habían sido las pérdidas materiales de las familias afectadas por las lluvias. Allí les dijeron, las casas que haya que reconstruir se van a reconstruir.
Las casas que haya que demoler y levantar de nuevo se tendrá que hacer. Lo primordial, les dijo el gobernador Armenta, es cuidar la vida. Teniendo vida, hay manera de recuperar lo perdido, se les dijo de manera reiterada. Me parece que la comparativa es obligada ante la circunstancia que estamos viviendo. Ayer quien de plano no se quedó con el enojo y la frustración, y mire que es una mujer que ha estado, pues con aplomo, a prueba de balas, incluso ante los improperios y las groserías del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es Claudia Sheinbaum, a quien llamó sopilotes, a quienes han dicho exactamente lo contrario de lo que las evidencias nos han mostrado en los últimos días. Es ruin. Es ruin esta búsqueda de culpables y este sopiloteo de algunos conductores, periodistas, comentócratas y algunos medios. Sí. Yo creo que en todo ser humano, si tiene un poco de corazón, todos tenemos corazón obviamente, pero digo corazón en el sentido figurado de solidaridad y de generosidad, pues lo que busca es apoyar. Pero esta idea de que vamos a buscar qué no hizo el gobernador de Querétaro, qué fue lo que le faltó a la gobernadora de Veracruz, ¿por qué el gobernador de Puebla? ¿Por qué todos los gobernadores actuaron desde el primer momento? Hay en las redes incluso, desde las propias áreas de protección civil de los municipios, de los gobiernos, alertando desde la noche que iba a haber crecimiento del río, porque no pues se conocía previamente esta circunstancia, que difícilmente pudo haberse previsto la cantidad de lluvia que iba a caer en esta zona. Yo creo que lo más importante es que están actuando los 5 gobernadores, todos los presidentes. Bueno, pues ahí está lo expresado por la presidenta ante esta oleada de voces que insistir desde la ignorancia o la mala intención han dicho exactamente todo lo contrario de lo que sucedió antes de las tormentas, porque fueron 4 días los que hubo una presencia importante de agua después de la tormenta y en estos momentos. El día de ayer el gobernador Alejandro Armenta en su conferencia de prensa volvió sobre lo mismo. Dijo, nos quieren dividir. Escúchelo. Nosotros tenemos registrado, eran 4 más 2. Tenemos 6 no localizados, así es el término, no localizados. Se localizan y pueden ser localizados vivos o localizamos los cadáveres. Entonces teníamos 13 no localizados, bajamos a 4 porque se localizaron vivos. Vamos a Naupan y nosotros estaremos informando esa información. Luego, tu primer pregunta, se dice. ¿Quién dice? Porque se dice, yo te puedo decir que se dice. ¿Quién dice? Si me das el dato, ¿quién dijo? Te puedo contestar, pero si se dice es como que pudo haber sido una red social de bots, un bot en la red social dijo. ¿Y qué le contesto al bot? De los malosos de la mafia del poder. Fue Conagua, reportó que previamente, informó a los gobiernos. Conagua no dijo eso. Ahí está Conagua, ahí está su comunicado oficial, en la página se puede encontrar. Bueno, está bien, yo no te voy a contradecir, pero estamos trabajando de la mano. Imagínate que Conagua estamos trabajando con Conagua en el plan hídrico. O sea, no se trata de andarle buscando 20 colas al gato que nada más tiene una, de verdad.
se está atendiendo. Lo que quieren es confrontarnos, pues no lo van a lograr. La verdad, estamos trabajando. Y si piensan que no estamos trabajando, pues... Lo que quieren es confrontarnos. A ver, la reacción de la presidenta de México, el Claudio Sheinbaum, y la del gobernador Alejandro Armenta nos revela que son personas de carne y hueso, que también sienten y que tienen una paciencia que no es infinita ante la terquedad de quienes han dicho exactamente lo contrario. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Muchísimas gracias que nos ha acompañado en esta mitad de semana. Mañana en punto de las 9:30, como todos los días, tenemos un compromiso a través de La Intensa y a través de las plataformas digitales. Que tenga una espléndida mañana.